Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a explicar el componente Foca Documentation. Foca Documentation es un componente para Joomla que muestra las categorías de artículos como un sitio web de documentación o como un manual de usuario o guía de usuario. Si accedemos a la demo, pues como podéis ver, tiene el aspecto como de un manual de usuario. Este componente es compatible con Joomla 1.5, 1.6, 1.7 y 2.5 y tiene una excelente valoración por parte de los usuarios. Para descargarlo hay que pulsar en Download. Nosotros ya hemos procedido previamente a la descarga, por lo que procedemos a la instalación. Seleccionamos el archivo zip y lo subimos e instalamos. Una vez instalado, nos indica si debemos actualizar o instalar. Como es una instalación desde cero, instalamos. Y ya nos aparece lo que es la administración del componente. Como podéis ver, es muy sencillo, porque solo tiene categorías y opciones. Vamos a proceder a crear un elemento de menú para poder mostrar en el frontal del sitio web el componente. Estamos en el menú principal, pulsamos en Nuevo, seleccionamos el tipo. Tenemos dos tipos, una lista de categorías y una lista de artículos en una categoría. Vamos a seleccionar el primero, guardamos y ya podemos visualizarlo. Pulsamos en él y vemos que tiene por defecto este tipo de visualización. Accedemos de nuevo a la administración del componente. Si os fijáis en el frontal del sitio web, nos muestra las categorías que tenemos en Joomla. Por eso, al pulsar en categorías, nos lleva a la administración de categorías propia de Joomla. Es el mismo paso que realizaríamos accediendo a contenido gestor de categorías. Volvemos de nuevo a la administración del componente. Bueno, visto que las categorías se gestionan desde Joomla, vamos a proceder a explicar las opciones del componente. Por ejemplo, le podemos indicar aquí una descripción. Aplicamos, refrescamos y vemos que ya nos muestra esta descripción. Guardamos y cerramos. Vamos a mejorar un poco la visualización. El menú principal, vamos a editarlo. Y las opciones de visualización de la página le vamos a decir que nos muestre un encabezado. Guardamos, refrescamos y ya nos muestra lo que es el encabezado del componente. Volvemos nuevamente a la gestión del componente, opciones. Evidentemente, esta descripción la podemos hacer mucho más larga, Aplicamos y refrescamos. Luego uno puede pensar, bueno, es que nos está mostrando todas las categorías que tenemos en Joomla. Pues en las opciones del componente, si seguimos hacia abajo, podemos indicar cuál es mostrar y cuál es ocultar. Le podemos indicar que nos oculte la categoría de datos de ejemplo. Por ejemplo, esta de aquí. Aplicamos. Vemos que ha desaparecido. También le podemos indicar el número de documentos más visitados. Luego también le podemos indicar el número de días que tenga que hacer que un documento ha sido subido para que nos muestre unos determinados iconos. Por ejemplo, en este caso si está cero no muestra nada. Si ponemos 5 días, aplicamos, refrescamos. Como podéis ver, ya nos muestra el icono de hot. Al igual que le hemos indicado que nos oculten las categorías, también hubiéramos podido hacer la inversa, seleccionando algunas con la tecla mayúsculas pulsada o con la tecla control si deseamos utilizar saltos. Podemos indicarle que nos muestre las categorías vacías o todas excepto los artículos que están sin categorizar. Luego indicar el nivel de paginación, qué tipo de paginación queremos, 5, 10, 15, 20, 50, en el caso de que hayan bastantes artículos. Aplicamos los cambios hasta ahora realizados. Vamos a indicar que no nos muestra los artículos sin categoría. Vamos a ocultar esta categoría, aplicamos, refrescamos. También le podemos indicar que no nos muestre los números de categorías, por ejemplo. Al igual que también le podemos indicar que no nos muestre tampoco en las subcategorías.
ya vemos que también han desaparecido. Podemos indicar también que el número de documentos más visitados sea mayor. Pongamos 10. Bueno, una vez que se puede decir que ya la tenemos más o menos configurada con ese aspecto de manual de usuario, pues accedemos a navegación, tal como se mostrarían los artículos de Joomla, pero en este caso pues con un look mucho más de manual de usuario. Si queremos volver hacia atrás, pulsaríamos aquí. También como una opción que puede ser interesante dependiendo del fondo de la plantilla es cambiar el tema por transparente. Guardamos. Y ahora este fondo que es gris, pues al refrescarnos tiene que desaparecer. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, de manera que, bueno, los que necesitéis tener un manual de usuario, pues lo podáis hacer con los artículos y categorías propios de Joomla, pero usando este componente, pues le podéis dar un aspecto de manual de usuario o de guía de usuario.